Bienvenido, bienvenida a la vida, hay que vivirla. Gracias por estar aquí, por regalarte este rato, por elegir parar un momento y escuchar. Estés donde estés y llegues como llegues, este espacio no pretende empujarte ni llevarte a ningún sitio concreto, sino acompañarte durante un tramo del camino que ya estás recorriendo. Hoy quiero proponerte un episodio para aflojar, no para rendirte ni para conformarte, sino para mirar con un poco más de honestidad una exigencia que muchas veces llevamos tan dentro que ni siquiera la cuestionamos. Esa voz interna que siempre pide más, que rara vez se da por satisfecha y que convierte incluso lo cotidiano en una prueba que hay que superar. Aprender a no exigirte tanto no es aprender a hacer menos, ni a vivir peor, ni a dejar las cosas a medias. Tiene más que ver con revisar desde dónde te estás pidiendo tanto. ¿Con qué tono te hablas cuando fallas, cuando dudas o cuando simplemente no puedes dar más de ti? Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por cómo se exigen. Vivimos en una cultura que confunde valor personal con rendimiento, descanso con pereza y pausa con retroceso. En ese contexto, aflojar la exigencia interna puede sentirse casi como una traición. Sin embargo, muchas veces es justo lo contrario, un acto profundo de lucidez, de cuidado y, paradójicamente, de fortaleza. Exigirte demasiado suele empezar muy pronto, no siempre con una presión externa evidente, sino como una forma de adaptarte, de encajar, de ser suficiente para otros. Poco a poco, esa exigencia se vuelve interna, automática, y acaba marcando la manera en la que te relacionas contigo, incluso cuando nadie te está mirando. El problema no es querer hacer las cosas bien, sino no permitirte ser humano en el proceso. Cuando la exigencia no deja espacio al error, al cansancio o la duda, deja de ser un motor y se convierte en una carga. Y muchas veces seguimos empujando no porque queramos avanzar, sino porque no sabemos parar sin sentir culpa. Hay una exigencia que se disfraza de responsabilidad. Te dices que es por madurez, por compromiso, por no fallar. Pero si miras con atención, verás que esa exigencia no te cuida, no te anima y no te sostiene. Te aprieta, te vigila, te compara constantemente con una versión ideal de ti que nunca termina de llegar. Aprender a no exigirte tanto implica reconocer que no todo tiene que doler para valer, que no todo aprendizaje necesita desgaste, que hay caminos que se recorren mejor cuando bajas la presión interna y empiezas a escucharte con más respeto y menos juicio. Muchas personas confunden exigencia con autoestima alta. Creen que si se relajan, perderán ambición o se volverán mediocres. Sin embargo, suele ocurrir lo contrario. Cuando la exigencia baja, aparece una energía más limpia, más sostenida, menos tensa. Haces las cosas no para demostrar, sino porque tienen sentido para ti. No exigirte tanto no significa conformarte con cualquier cosa, sino dejar de tratarte como un proyecto siempre incompleto. Significa aceptar que eres valioso incluso cuando no cumples con tus expectativas, incluso cuando te equivocas o te detienes más de lo previsto. Hay días en los que simplemente no puedes más, y aún así
te sigues pidiendo un poco más de paciencia, de rendimiento, de comprensión, de fuerza. Y cuando no llegas, te reprochas no haber sido suficiente. Esa dinámica repetida en el tiempo desgasta mucho más que cualquier dificultad externa. Aprender a no exigirte tanto también es aprender a leer tus propios límites sin vivirlos como un fracaso. Entender que los límites no son enemigos del crecimiento, sino parte del equilibrio que lo hace posible. Nadie avanza bien cuando vive permanentemente forzándose. La exigencia constante suele venir acompañada de una voz interna muy dura, una voz que no celebra, que no reconoce, que siempre señala lo que falta. Muchas veces esa voz no es realmente tuya, aunque suene como si lo fuera. Es una herencia de miradas, expectativas y mensajes que has ido interiorizando. Escuchar esa voz con distancia es un primer paso importante, no para eliminarla, sino para no obedecerla automáticamente. Empezar a hablarte de otra manera no te hace débil, te hace más consciente. Y la conciencia, a largo plazo, siempre libera más energía que la autoexigencia ciega. Cuando bajas la exigencia, algo curioso ocurre. Empiezas a disfrutar más de lo que haces. No porque todo sea fácil, sino porque dejas de vivir cada paso como una evaluación constante. Aparece una forma de estar más amable, más presente, menos pendiente del resultado. Desde ahí, la constancia cambia de significado. Ya no es aguantar a toda costa, sino sostenerte sin romperte. Ya no es insistir por miedo a parar, sino continuar desde un lugar más honesto y más habitable. Hay un momento clave en este proceso que no siempre se dice en voz alta. Aflojar la exigencia puede generar vértigo, porque cuando dejas de empujarte, aparece el silencio, la pregunta, la sensación de no saber muy bien quién eres sin esa presión constante. Ese vértigo no es una señal de error, sino de cambio. Es el espacio donde puedes empezar a elegirte desde otro lugar, no desde la obligación, sino desde la coherencia. No desde el miedo a no ser suficiente, sino desde el permiso de ser como eres ahora. Hoy te hago una propuesta sencilla, pero no superficial. Observa durante unos días cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. No intentes corregirte enseguida. Limítate a escuchar el tono, las palabras, la dureza o la comprensión que usas contigo. Esa observación ya es una forma de aflojar. Además, otra propuesta que tiene que ver con introducir pequeños gestos de respeto hacia ti. Detenerte antes de forzarte un poco, reconocer un esfuerzo sin añadir un pero, permitir que algo quede suficientemente bien sin llevarlo al límite, no como una renuncia, sino como una elección consciente. Aprender a no exigirte tanto no es un destino al que se llega, sino una práctica que se entrena, un ajuste fino que se hace una y otra vez, escuchando mejor, forzando menos y entendiendo que tu valor no depende de cuánto aprietes, sino de cómo te sostienes en el camino. Si este episodio ha resonado contigo, te invito a quedarte, a acompañar este espacio suscribiéndote y apoyándolo con un me gusta. Eso permite que este contenido siga existiendo y llegando a más personas que, como tú,
están intentando vivir con un poco más de verdad y menos presión. Y recuerda, a veces el mayor acto de valentía no es exigirte más, sino aprender a tratarte con la dignidad que llevas tiempo posponiendo.